Esta mañana habéis tenido un debate sobre la industria extractiva en América Latina y su impacto en el medio ambiente. Hemos invitado al eurodiputado Iván García Blanco del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y al experto David Licurgo Rondón para que nos expliquen cuál es la situación. En consecuencia, quisiera conocer vuestra opinión. Primero, ¿cuáles son las conclusiones más importantes que han habido esta mañana sobre el debate? Hola, gracias por la invitación. Básicamente creo que esta mañana lo que se nos ha puesto en común es cuáles son las circunstancias que se están viviendo en este mismo momento, sobre todo en Perú, más centrado en Perú, con respecto a algunas de las iniciativas extractivas que se están realizando en diferentes puntos del país, sobre todo las que afectan a comunidades indígenas, a comunidades enraizadas en lugares desde tiempos ancestrales, y de alguna manera se ha levantado la voz contra lo que supone, y parece de manera evidente, un atentado en muchas ocasiones, desde luego contra los derechos humanos, porque no se respetan las más mínimas condiciones básicas, y también contra el medio ambiente, que es otra de las grandes cuestiones que ahora mismo está incluso en el debate mundial y desde luego es uno de los asuntos principales que ocupa la Unión Europea. David Licurgo, ¿cuál es vuestra opinión sobre este debate? ¿Cómo ha sido desde su punto de vista? Bueno, desde nuestro punto de vista es un debate que ha sido interesante. Nos han dado la posibilidad de poder exponer la situación dramática que viven los defensores de derechos humanos y las comunidades, como señala el señor diputado, nativas de nuestro país respecto a las actividades empresariales extractivas mineras y de hidrocarburos que afectan los derechos fundamentales de estas comunidades en cuanto a la vida, la salud, el ambiente. Entonces, nosotros gratamente hemos asistido a este debate donde hemos visto que hay interés, hay un público que ha estado interesado por el tema, han hecho preguntas y nosotros hemos podido exponer esta situación. ¿En qué sentido se puede decir que han atentado con los derechos humanos? ¿Cuáles son ¿Cómo se puede probar? ¿Cómo se puede decir por qué? ¿En qué cosas los derechos humanos ahora se utilizan mucho Sí. en todo? Entonces, en este caso concreto, ¿qué es lo que ocurre con la industria extractiva? Desde luego, desde el punto de vista del derecho, no se puede decir que haya un atentado hasta que no haya una sentencia firme, ¿no?, en el caso de que hubiera una denuncia. Pero desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la propia observación racional de qué es lo que está ocurriendo, lo que vemos es presiones injustas sobre comunidades para que cedan tierras o para que haya incluso movimientos forzados, presiones injustas sobre activistas que no están contra la industria extractiva, no están contra la minería, pero sí contra una minería que no tenga en cuenta cuestiones mínimas con respecto al respeto, como digo, a la cultura ancestral y a las costumbres de determinados lugares y el mantenimiento también de un equilibrio desde el punto de vista del uso de los recursos naturales. Se está reportando incluso en algunos casos, no estoy hablando únicamente de Perú, pero sí desde luego casos gravísimos que nos están llegando todos los días de Colombia o de Venezuela, incluso de asesinatos de líderes locales que de alguna manera lo único que piden también es tener la posibilidad de poder tener voz y poder tener el derecho también de decidir si se quiere o no se quieren determinadas actividades en su propio terreno, en sus tierras. Es decir, estamos ante un caso en el que en algunos casos el Estado por dejación y en otros casos por acción está de alguna manera permitiendo que se deteriore la situación en todos esos lugares. Muchos de ellos son lugares evidentemente pues en lugares apartados o en bosques, en selvas de difícil acceso, donde ni siquiera el Estado está bien implementado. Se está permitiendo que todas estas explotaciones queden al albur de la decisión o de la voluntad pues de grandes empresas multinacionales, en el mejor de los casos, cuando no hablamos en algunos casos incluso de crimen organizado que está gestionando estas actividades. Bien, y para usted, ¿qué cosas son los derechos humanos? En el sentido, ¿cuáles son las violaciones concretas sobre los derechos humanos en América Latina y en particular en Perú? Claro. En Perú se repiten situaciones de vulneración a los derechos fundamentales que en realidad se reiteran en otros países de la región latinoamericana. El señor diputado dice bien, ¿no? Una responsabilidad penal en estricto se establece a través de una sentencia, ¿no? Pero nosotros podemos hablar con amplitud también en términos legales, no solo políticos, porque si tú tienes un río contaminado por la empresa, que es evidente que la empresa lo ha contaminado porque es la única que maneja esos materiales químicos y se mueren los peces, hay una vulneración al derecho al agua, que es un derecho fundamental, hay una vulneración al ambiente, porque el ambiente y el ecosistema se afecta a la salud, que es un derecho fundamental, y cuando los miembros de la seguridad privada de las empresas persiguen a los dirigentes y a los miembros de comunidades que protestan y los balean, sin duda alguna, hay un atentado a la libertad
a la integridad personal y a la vida de las personas. Esos son los derechos fundamentales de primera generación, para hablar en términos antiguos de los derechos humanos, ¿no? Los que vienen siendo afectados de manera directa y evidentemente, aun cuando todavía no existan sentencias judiciales, que con mucha propiedad, reitero, lo ha dicho el señor diputado. Precisamente, usted ha hablado de los ríos que se contaminan, en el caso de Perú, y también hay otros países, ¿no? Pero, si yo recuerdo bien haber visto algún reportaje, ocurre que son muchas pequeñas empresas o gente común y corriente que hace, por buscar el oro, contamina con el mercurio los estos. Pero hay muchos, sobre todo en Perú, ¿no? ¿Qué puede decirme sobre eso? Puede haber muchos en números de personas. El número de personas. En número de personas. Pero la grave afectación la realizan las grandes empresas, porque las dimensiones de la explotación son mucho más grandes y por lo tanto la afectación a los ríos son mucho más grandes también en términos cuantitativos y cualitativos. El problema es que si se elimina o se recorta o se crea dificultades, la minería, todo esto que es la política extractiva, va a disminuir y creará mucho desempleo, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo lo que considero primero es que acá hay una falta de criterio de ordenamiento territorial. Tiene que haber minería donde lo tiene que haber y no en otros lugares donde se puede afectar derechos fundamentales. En segundo lugar, yo parto de una situación que es una falacia, una mentira, decir que hay una minería a gran escala que supone mucho empleo. Eso no es cierto, porque la gran minería es tecnificada, ¿no es cierto? Entonces no necesita de mucho personal. Y al ser tecnificada, además, necesita de mucha gente con conocimiento técnico, ¿no? Y la gente con conocimiento técnico son de los menos, porque no se necesitan muchos, entonces no hay una especie de economía a gran escala que genere un gran empleo. Ahora, como toda actividad económica, la minería también aporta al desarrollo de los países, pero lo que nosotros buscamos es una minería que cumpla con estándares, que respete los derechos fundamentales, porque cuando uno afecta al ambiente, no afecta al ambiente solo de la comunidad que está alrededor del emprendimiento minero, sino de otros lugares, de otras latitudes, al punto tal que ahora tenemos un grave problema de cambio climático, justamente generada por energías no renovables, por energías fósiles que contaminan y que al ser manejadas de manera irracional, sin ningún tipo de control, han creado esta situación. Pero este es en definitiva un problema a nivel de los países, vale decir, caso de Perú, Bolivia, los otros países que no controlan, lo que usted ha dicho, no controlan lo suficientemente, no hay normas suficientes para poder llevar a cabo una minería que no contamine o que disminuya la contaminación. Pero también para volver al tema del crecimiento económico, gracias a la minería, sobre todo en países como Bolivia, Perú y Chile, que estos países se han desarrollado. Claro, el desarrollo que ha habido cuando pensamos hace 15 años lo que había en América Latina, sobre todo en estos tres países que no, ahora Chile tiene muchos problemas, pero bueno, tiene una economía muy sólida. Perú ha conseguido también un crecimiento, ahora ha bajado, como te he dicho, pero entre otros factores es gracias a estos recursos mineros, naturales. Bueno, si nosotros hacemos un análisis de lo que significan el ingreso de divisas y que podrían suponer un incremento de la economía, del crecimiento de la economía, no necesariamente la minería tiene un gran ingreso frente a otro tipo de actividades, ¿no? Número uno. Número dos, el crecimiento económico no supone la eliminación de la igualdad. Por eso que en Chile, donde ha habido un gran crecimiento económico, solo el 1% concentra la riqueza y el 99% sigue en situaciones de pobreza, de mediana clase económica hacia abajo. En Perú es lo mismo, solamente unos pocos disfrutan de esa riqueza, como decía el señor diputado, y la gran mayoría no disfruta esa riqueza. Entonces, crecimiento económico no es sinónimo de crecimiento social, lo que tenemos que buscar es desarrollo social, no solo crecimiento económico. En conclusión, podemos decir que la industria extractiva sí es buena, pero con ciertas condiciones. Yo creo que esa es la conclusión y desde luego que desde Europa, y esa es otra de las grandes conclusiones que a mí me interesa poner encima de la mesa, desde Europa no vamos a estar ajenos a ese debate y al control de esas condiciones. Desde luego no vamos a dejar a nadie en la estacada y en la medida de nuestras posibilidades, evidentemente respetando la soberanía que tiene cada país, pero en la medida de nuestras posibilidades, ya que esos países también quieren interactuar con nosotros, con toda la razón, y desde luego desde la perspectiva de un español que no ve evidentemente América Latina como la ve un sueco, nosotros no nos vamos a desentender. La experiencia nacional es que la industria extractiva en nuestro país no ha sido buena.
ha sido una industria que ha fomentado la vulneración de derechos fundamentales y esa es la razón por la que estamos aquí presentes realizando una actividad de incidencia para sensibilizar en la opinión pública europea y de las instancias de decisión como el Parlamento y otras instancias aquí europeas de la situación grave que se vive en nuestros países. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en este interesante debate, que naturalmente no ha finalizado, porque esto continuará con el desarrollo próximo de América Latina, la industria extractiva y todo eso, pero creo que puede facilitar, dar ideas sobre cómo mejorar precisamente, usted que viene de una zona extractiva muy importante, además, en una época por lo menos. Sí, durante 100 años. Entonces, y usted que habla mucho de los derechos humanos, también cómo encaja también y cómo puede evitar y cómo se pueden mejorar los derechos humanos también en esto. Hay formas, ¿no? Hay fórmulas. Muchas gracias por su participación y esperemos tenerlos nuevamente muy pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias también.